Visión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Me alegra mucho mi corazón el poder participar de estos espacios devocionales porque como ha sido para mí muy enriquecedor tener vida en Él, vida en Dios, a través de su Espíritu, de su palabra. Cómo quisiera que toda la gente tuviera esta experiencia de vida espiritual, no de religión, sino de una vida espiritual donde Dios comunica a lo profundo de nuestro corazón sus planes, sus propósitos, que son mucho mejores que los nuestros. Y continuando con el libro de Josué, vamos ahora a otra hermosa porción, ahí en el capítulo 5, versículos del 1 al 9, y vamos a ver cómo se dan las cosas para que ellos inicien esta travesía del río Jordán. ¿Qué le parece? Vamos a leer juntos y volvemos. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ahora encontramos que después de una manifestación gloriosa del Señor, que suceden estas cosas bellas, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mire, ya han cruzado ese río, se manifiesta de una manera asombrosa, allá en el capítulo 4, cómo Dios obra, ¿verdad? Porque yo creo que cuando le da la encomienda el Señor a Josué que iban a cruzar, bueno, pues él estaba suponiendo que tenían que pasar caminando en medio de las aguas, y sin embargo Dios proveyó un milagro maravilloso, ¿verdad? Que era poner el arca. En cuanto pusieron sus pies allí, los que la llevaban, se detienen las aguas y pasan en seco como pasaron con el Mar Rojo. Y entonces encontramos ya muchos de los que iban en esta comitiva, que entraban a la tierra prometida, ya habían fallecido. Ya no estaban, todos los que estaban en edad militar ya no estaban, porque quejumbrosos, oiga, escúcheme, por quejumbrosos, por inconformes, por murmuradores, quedaron en el desierto tendidos. Estos son pecados graves. Y entonces sí vivieron la experiencia hermosa de ver el Mar Rojo partido en dos, pero ya no llegaron a la tierra prometida, no por el plan de Dios, sino porque lo eligieron, porque prefirieron dar rienda suelta a su queja, a su amargura, en lugar de caminar en fe. Estas situaciones yo las veo mucho todavía en el pueblo del Señor. Todavía hay gente que trae raíces de amargura, que trae mucho resentimiento, murmura mucho, habla mucho, critica mucho. ¿Por qué? Porque no quiere participar de la gloria del Señor en santidad. Y entonces, ¿qué sucede después de que vemos esos milagros? Yo en primer lugar veía
Puede haber miedo y el corazón desfallecer ante el gran pánico, ¿verdad? Como puede suceder, en este caso, ese rey que supo que habían cruzado de esa manera, empezó a tener mucho miedo y a desfallecer su corazón y a tener mucho pánico, porque dijo, no, este ejército israelita es bien poderoso, ¿sí? Y entonces, no significa, escúcheme bien, que viviendo un milagro, todo lo que sigue va a estar de maravilla. No, mi amado. El ser partícipe de un milagro divino nos debe de fortalecer y nos debe de capacitar para ir más allá, en fe, en confianza, en esperanza, en fortaleza. Pero no te quedes detenido viendo el milagro y no te prepares para lo que viene, porque van a seguir pruebas, van a seguir desafíos, van a seguir situaciones complicadas. Y entonces, este milagro te puede o hacer, ay, esto está pasando bien fuerte y te da miedo y desfalleces, o puede producir en ti un temor reverente a Dios, que es la idea de los milagros. Que podamos tener un temor santo y reverente a Dios, que no solamente nos complazcamos de que nos hizo un milagro, sino que se desarrolle en nosotros, oh Señor, tú eres soberano, oh Dios, tú eres poderoso, todopoderoso, eres majestuoso, tienes todo en tu mano, en tu control, ¿sí? Y entonces conocer a Dios a través del milagro, no te quedes nada más con esa experiencia, sino desarrolla un temor santo. El temor santo habla que donde quiera que estés, cualquier día que sea, tú sabes que Dios te mira, ¿sí? Yo ayer ponía algo en mi Face que decía, Dios no solamente te escucha cuando tú oras, sino todas las veces que tú hablas. Porque parece que hablamos tonteras, ¿verdad? Y vamos a la oración y buscamos hasta un lenguaje así como que se acomode para que parezca muy bonito. Mira, Dios te escuchó las tonteras que estabas diciendo antes de la oración, ¿sí? Cuando hablamos tonteras, chismes, críticas, etcétera, Dios las escucha, ¿sí? Entonces el temor nos hace falta, el temor reverente a nuestro Señor. Y después seguir su voz y obedecer. Un milagro, escúchame bien esa frasecita, guárdala. Un milagro no es un propósito en sí mismo. Un milagro puede ser de sanidad, puede ser de libertad, puede ser de salvación, puede ser de provisión. No tiene un propósito en sí mismo, o sea, nada más que tienes el milagro y muy a gusto. No, un milagro siempre apunta a que levantes tus ojos al cielo y respondas con gratitud y con obediencia, que es lo que Dios está esperando. En segundo término vemos que el Señor le da una instrucción a Josué y dice, prepara cuchillos, ¿verdad? Prepara cuchillos para la circuncisión. Ahora, ve el entorno, estamos hablando de que son lugares donde no hay tiendas, de donde no se compra eso, hay que prepararlos y generalmente se preparaban de piedra, ¿no? ¿Y qué es lo que iba a suceder? Iban a circuncidar a todos los varones que no habían sido circuncidados. Te recuerdo que la generación que entra, ¿sí?, por muchos años se fue perdiendo eso, desde que Dios se lo dio a Abraham, y cuando llega en Egipto se deja de practicar la circuncisión. Y te recuerdo que la circuncisión, que era cortar el prepucio del pene del varón, ¿verdad?, era instituida como señal de pacto, ¿sí? Y mira, entre paréntesis, yo hace muchos años aprendí esto de una doctora. Yo no sé si siga vigente, pero cuando me lo dijo me impactó. El pueblo de Israel, mi amado, que practica la circuncisión, es el pueblo que tiene menos cáncer cervicouterino en la mujer. Fíjate. O sea que aparte de señal de pacto y obediencia, libera al hombre de acumular en esa parte tantas bacterias, tantas cosas que vienen a dañar luego también su propio cuerpo, pero el de la mujer. A mí me impactó mucho eso. Y eso lo hicieron en obediencia, no sabían la bendición tan grande que iba a venir después de esto. Otra, esto estuvo en suspenso 40 años, mientras anduvieron en el desierto, se les fue olvidando esa práctica de la circuncisión. Por eso esta generación, que eran muy jóvenes los que entraron a conquistar este territorio, no estaban circuncidados. Hubo apatía, hubo desobediencia a la ley, no sabemos, pero no se practicó todo esto. Entonces le dice el Señor a Josué, corta el prepucio para tener una identidad bien firme, que son mi pueblo amado, mi pueblo elegido. El propósito de la circuncisión
no es solamente externo, mi amado. No significa nada sino un propósito interior. ¿Cuál es el propósito? Pablo hablaba ahí en Gálatas acerca de la circuncisión y que muchos ya no se estila que vienes a ser cristiano y tienes que circuncidarte. Pero el propósito de la circuncisión, fíjate, es esto: alejarse de las obras de la carne. Ese es el propósito. Que recordaran ellos vez tras vez que eran linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, llamados de las tinieblas a la luz. Entonces, esto no solamente, que muchos cayeron, y hasta la fecha, el pueblo judío acostumbra a seguir circuncidando a sus hijos varones, pero es una situación externa, porque mientras ese varón no sepa lo que implica el pacto, lo que implica el compromiso, pues no queda nada más en una cirugía. Pero Dios quiere circuncidar nuestro corazón. Ya no tenemos que ir a esa práctica antigua, pero estamos bajo un nuevo pacto que es a través de Jesucristo y su sangre, pero sí podemos alejarnos de las obras de la carne, ¿sí? Y entonces era una no queda muy claro, ¿no? Ahí en el último verso 9, en cuanto a que el yugo con Egipto es quitado. Muy probablemente ellos traían todavía mucho pensamiento egipcio, ¿no? Y entonces era como recordarles de quién eran pueblo, de a quién le pertenecían. Y mira, Dios vez tras vez nos recuerda que somos sus hijos, que tenemos que andar dignamente, que tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas, esa sal en medio de un mundo sin sabor, que tenemos que hacer la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Estos relatos a mí me desafían, a mí me hablan de que en el milagro que Dios me conceda ver, o puedo tener miedo y desfallecer mi corazón al ver tanta grandeza, o puedo tener un temor reverente para confiarle más y más mi vida. Y después del milagro que viene, prepararme para lo que viene. Sin duda, lo que venga, Dios estará ahí contigo y conmigo como lo ha prometido. ¿Qué te parece que levantemos una oración al Señor? Y tú puedes orar ahí en tu lugar todo el tiempo que quieras. Aquí es breve por cuestión del espacio, pero te introduzco y dile a Dios con todo tu corazón: ¿cómo me gustaría, Dios, que circuncidaras mi corazón? Para que me des esa fortaleza de apartarme de las obras de la carne que tanto atraen, que tanto miro, que tanto placer producen y que me es difícil en mi fuerza humana vencerlas. Señor, pero sobre todas las cosas, que tú te manifiestes de tal manera en mi vida, porque la vida misma es un milagro, pero que esto produzca un temor reverente. Si tú extiendes mi vida es porque no has terminado tu propósito en mí, y que yo viva con ese temor de respeto, de honra, de reconocimiento a tu preciosa presencia aquí en la tierra y allá en los cielos. Ayúdame, Señor, a ser como Josué, obediente, que pueda yo seguir tus instrucciones, que no tenga miedo. Y perdóname cuando en mi ignorancia y en mi necedad he estado inconforme, me he quejado, he hablado de más, murmurado, y no me doy cuenta que son pecados graves y que me puedo quedar en el camino, en el desierto, tirado como aquellos que así lo practicaron. Jesucristo es poderoso para perdonarme ese pecado y limpiarme toda maldad con su sangre. Y por eso necesito y sigo necesitando tu trato. Gracias, Dios. Gracias por tu gran misericordia y tu precioso amor. Recibe mi alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga adelante. Hay mucho que hacer todavía, pero Dios está contigo. Hasta pronto. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.